Santiago, que es esa comparecencia ayer de los 4 principales directores de banco en Reino Unido, en la Cámara de los Comunes, reconociendo ante las críticas tanto de conservadores como de laboristas, de que imponen tipos de interés muy altos, porque ahora toca elevarlos a las hipotecas, pero pagan cantidades muy pequeñas a la gente que tiene dinero invertido, a los ahorradores. ¿Qué te ha parecido esto? ¿Es un mensaje a lo mejor para tomar nota, Santiago? ¿Está cambiando algo? A ver, yo pienso que la banca se está encontrando ahora en una situación semejante a la que se encontró en el año 2008-2009. Es decir, un tema de reputación. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, que la banca esté obteniendo más beneficios es totalmente lógico si jugamos a las reglas del sistema capitalista. Entonces, bueno, suben los tipos de interés, la banca... Bueno, en fin, no lo explico porque ya es conocido. Remunera un poco los depósitos, o nada. Claro, porque aún sobra dinero. ¿Cuál es el problema? El problema es que, aunque las personas, esto que yo acabo de decir, lo puedan entender, al final, la conclusión final, ¿cuál es? Sí, pero vosotros estáis ganando muchísimo dinero y yo tengo que mirar mis números para llegar a fin de mes. No, hasta el punto Con lo de que, cual, sí. se sienten la población se siente agredida. Hasta el punto de que el eje del discurso de Joe Biden de esta madrugada, el eje ha sido atacar a las grandes empresas, empezando por supuesto por las financieras y sus ventajas. Yo, Santiago, te quería preguntar, ahora mismo... Acabamos de escuchar, por cierto, perdona Matías, por si algún oyente no lo ha escuchado, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se le ha quedado pequeño ya. Confirmar que Pedro Sánchez se le ha quedado enemigo pequeño. Nada. Y ha criticado a Joe Biden por el anuncio, por la voluntad de subir impuestos. Dice, se va a arrepentir. Se va a arrepentir, sí. Bueno, es que las presidentes de la Comunidad de Madrid tienen una tendencia a conseguir estos másteres. Es que esta mañana, perdona otra vez, esta mañana Javier Ruiz lo contaba, lo explicaba muy bien hoy por hoy. O sea, que pasó ayer en la Cámara de los Comunes en Reino Unido y que ha ocurrido en otros países europeos, bueno, y ahora en Estados Unidos, digamos que es un cambio de tendencia con lo de los ultrabeneficios de los bancos, aquí un impuesto a la banca, etcétera, etcétera. Esto lo está aceptando casi todo el mundo occidental, digamos, a izquierda y a derecha, menos en España. Esto aquí, de momento, políticamente no está bien visto, como acabamos de confirmar. Y ya no te corto más, Matías. Sí, perdón. Era una pregunta a Santiago. O sea, ahora mismo el ahorrador paga, como has insinuado, por tener su dinero en el banco. Es un almacén de dinero y nada más. Entonces, mi pregunta es, ¿mi dinero, el que yo tengo en el banco y por el que estoy pagando, es un negocio para el banco? Y si es un negocio, ¿por qué no cobro en vez de pagar? Bueno, los particulares, las empresas sí, pero los particulares que yo sepa, no hay ningún banco en España que les cobre. Hablo de particulares, empresas sí. Bueno, sí, evidentemente. Es decir, con el dinero que tú tienes como particular en un banco, el banco evidentemente está haciendo negocio. Claro, ¿cuál es el razonamiento? Yo a usted no le pago, si no le interesa, sáquelo. La conclusión es esta, ¿no? Ya, pero es que eso es imposible en estos momentos, Santiago Niño, porque es que, quiero decir, claro. Tú no puedes establecer un contrato con una gran compañía si no tienes una cuenta corriente, no puedes cobrar una nómina si no tienes una cuenta corriente, no puedes pagar un alquiler si no tienes una cuenta corriente. Está la gran trampa. Digo, sáquelo y busque otro sitio, otro banco donde le den una remuneración por su depósito, por su ahorro. Ya, claro, pero si todo el mercado está igual, claro. Evidentemente no existe. A mí me has hecho temblar cuando has dicho que están igual que en la crisis anterior con una crisis reputacional. El problema es que ellos se quedaron con la crisis y la tuvimos que pagar entre todos los españoles, rescatando el agujero, que es verdad que no es de los bancos que en estos momentos siguen en marcha, pero sí que era del sistema financiero, que si se hunde aquello y se le deja hundir, por supuesto va detrás después todo el sistema financiero, incluso el sano, ¿no? Sí, exacto. Bueno, esta es, de alguna forma, hay quien dice que a pesar de ser sociedades anónimas, los bancos no juegan con las mismas reglas que cualquier tipo de empresa. Es decir, quiebra una cadena de supermercados, y es un desastre, pero no pasa nada. Quiebra un banco y hay un pánico. Sí, claro. Entonces, claro, esto da una garantía que cualquier otro tipo de empresa no tiene. Pero una vez pasa el pánico, lo que se ha puesto para ayudar, a lo mejor, aunque fuera una parte, podría volverse. Pero bueno, Didi, Matías. No, que Obama, lo que ha dicho Santiago es una frase literal de Obama, quizá por inteligencia artificial cogida, ¿no? Es los ricos juegan con otras reglas. Pero lo cierto es que Obama, que vino después de la crisis de la que hablaba
hablabais de reputación, no digo encarcelar, pero vamos, no procesó ni juzgó la Fiscalía de Estados Unidos a ningún banquero. Es decir, la inmunidad de que gozan, por tanto, es absoluta. Ya. Hablando de reglas, oye, noticia importante. Matías, estás en Mallorca. Hoy el Tribunal Supremo respalda que se prohíban los pisos turísticos en Palma. Cuidado que es un titular muy importante esto, ¿eh? Hay que recordar un poquito la historia. Abril de 2018, el Ayuntamiento de Palma, la semana pasada estábamos aquí hablando de toda la gente que en Baleares vive en caravanas, porque es imposible que se pague un alquiler. En abril de 2018, el Ayuntamiento de Palma decide prohibir el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares. Dice, vale, ya, suficiente. 3 años más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares anula la prohibición y ahora el Supremo le da la razón al Ayuntamiento basándose en informes que destacan el impacto clarísimamente negativo de los pisos turísticos en los barrios, la falta de oferta que generan los vecinos, bueno, o efectos también directamente sobre el medio ambiente. Lucía Borges, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estás ahí a dúo con Matías, ¿verdad? Sí, aquí estamos cuéntanos, los dos. Cuéntanos, es un notición esto, ¿eh? Sí que lo es, porque la sentencia del Supremo considera que los motivos alegados por el Ayuntamiento de Palma, formado por PSOE, MES y Podemos, para decretar la prohibición del alquiler turístico en pisos, son evidentes y consistentes. Entre ellos, el enorme impacto que tienen en la actividad de los barrios, la falta de oferta de alojamiento en alquiler para residentes y los efectos que este modelo de negocio tiene sobre los recursos y las infraestructuras de la ciudad. Los jueces tumban la sentencia del Tribunal Balear. Creen que el dictamen, tal y como se había redactado, viene a declarar todas las viviendas de la ciudad como aptas para desarrollar el alquiler turístico, es decir, Palma convertida en un gran hotel. E insisten en que el Ayuntamiento no ha prohibido desarrollar la actividad económica del alojamiento turístico, sino que solo ha impedido ampliar su práctica a lugares que no están concebidos para ello, como son los pisos o apartamentos en edificios de viviendas. El Supremo es claro con el diagnóstico, que es notoria que la escasez de vivienda residencial y su elevado coste está dejando las islas sin médicos, sin profesores y sin funcionarios. El alcalde de Palma, el socialista José Isla, se mostraba esta mañana satisfecho. Cree que la corporación municipal arriesgó al ser pionera en tomar una medida contundente y además ha mandado hoy un recado al resto de administraciones. Y creo que también esto nos tiene que animar en otras normativas que están tramitándose o futuras, como por ejemplo la que respecta a los alquileres y que yo creo y considero, y hemos dicho muchas veces como equipo de gobierno, que tendría que ser también en este aspecto valiente y entrar en la limitación al precio del alquiler en determinadas zonas y que fuésemos los municipios que pudiésemos decidir cuáles. Pedía el alcalde valentía para meter mano a los precios del alquiler y que se permita a los ayuntamientos también poder decidir sobre ello. Bueno. No, lo que sorprende, Carles, de la sentencia del Supremo, de lo contencioso, que es como lo más teórico, ¿no? Lo que nunca entendemos casi, nos cuesta hasta la palabra, es que ha utilizado argumentos sociales, tremendamente sociales. Bueno. Toda una ciudad, y lo dice así, toda la ciudad no puede ser un alojamiento turístico. Cuando se tomó esta medida era como el Asterix de la aldea gala, ¿no? El entonces alcalde Antonio Noguera fue portada en el New York Times, es decir, Palma, una ciudad de primer nivel de Occidente, se atreve contra el imperio que todos simbolizamos en Airbnb de los pisos turísticos. Y efectivamente lo que dice el Supremo es que no puede ser el desarrollo de cualquier actividad económica en cualquier inmueble. Y una cosa que yo creo que sirve para Santiago Niño, que es decir, el propietario de la vivienda no es por eso, no tiene derecho pues a explotarlo de cualquier manera. O sea, la facultad integrante de la propiedad no es la explotación como alojamiento turístico o de otra manera. Esto es intervención del mercado con aval judicial, ¿no? Yo creo, mi opinión personal, yo creo que ahora todo esto, o sea, se está pagando en que, bueno, es mi argumento, ¿no?, que España no haya tenido una política de vivienda pública. Entonces, claro, ahora están saliendo rotos por todos lados, todos lados. Oye, y otra sentencia del Supremo, por comentarla simplemente, que ha generado muchísimo ruido, es prolongar el permiso a la fábrica de celulosa Sence en la ría de Pontevedra. Sabéis que esto es un litigio larguísimo, que incluso a Rajoy le declararon persona non grata por haber prorrogado el permiso de funcionamiento. Bueno, pues el Supremo ha dado la razón a la empresa y le da permiso, creo que es hasta 2073. Hay mucho ruido estos días ahí en esa zona. Los miércoles, cuando coinciden Matías Valles y Santiago Niño, se está convirtiendo en un clásico que hagamos referencia a lo que escribe Matías en el Diario de Mallorca. Esta mañana en el Congreso, uno de los momentos, digamos, más celebrados o más comentados, ha sido cuando la vicepresidenta Nadia Calviño dará a entender que ya va al supermercado, bueno, que sería absolutamente normal, y que ya bueno, no te rías, y que ya ha constatado en primerísima persona lo de la estabilización de los precios y tal, no sé cuál. Entonces, escribe Matías, titular del artículo: si Calviño va bien, España va bien. Dice,
No, espera, que si no... Ha costado años que calara la contradicción esencial de los barómetros mensuales del CIS. Cuando se pregunta cómo marcha la economía española, los encuestados coinciden mayoritariamente en que nos encaminamos al desastre. Al virar ligeramente el interrogante para indagar sobre la situación individual del sondeado, se engalla para destacar que sus dineros particulares marchan como una seda. España se hunde en su conjunto, pero los españoles van de maravilla. El encuestado consigna así, prosigue Matías, que el país no está a su altura y que las cosas irían mejor si sus vecinos siguieran sus recetas personales. Lo inédito hasta hoy mismo, dice ayer porque se publica mañana, pero es hoy, es que una vicepresidenta económica del Gobierno se sumara en el Congreso a esta superioridad individual sobre los males colectivos, al señalar Nadia Calviño que ha notado la estabilización de precios en sus visitas, por lo visto frecuentes al supermercado. Si Calviño va bien, España va bien. Y concluye. Esta inteligente mujer conoce la primera regla para encabezar el Consejo de Ministros, que consiste en liberarse del lenguaje de la macroeconomía o el tecnocratés, en someterse a las humillantes rebajas para que te enteres de que sabe comprar hoy cebollas y mañana tanques a buen precio. Por algo, ella es vicepresidenta y tú no. ¡Hala! Matías, firma. Sí, es que me ha parecido muy... Bueno, oye, ¿muy claro, qué? Está el peso de la experiencia personal y, cuidado, expuesto en el Congreso. Es decir, no a veces que dices una entrevista, por ejemplo, incluso radiofónica, donde la has pillado infraganti o se deja llevar por la propia intimidad del ambiente. No, pronunciado oficialmente frente al Partido Popular, que por supuesto se lo ha reprochado. Y yo creo que lo que mide, y por supuesto falta la opinión de Santiago, es el peso de la situación personal de cada uno en la valoración económica del conjunto, ¿no? Porque ella traslada su experiencia personal a todo lo que está pasando en España ahora mismo. Sí, a ver, yo tal y como lo veo, actualmente lo que se están buscando son argumentos. Es decir, la macroeconomía, los datos generales pintan una situación. Vayamos a la OCDE, al Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, una situación de la economía española en su conjunto que evidentemente no es buena, no es buena. De hecho, ya, por ejemplo, se está diciendo que cuando el INE revise los datos de crecimiento del cuarto trimestre del año pasado, saldrá algo muy distinto de lo que se publicó en un principio. Lo que pasa es que el mensaje que se quiere trasladar, y ahora vosotros que sabéis mucho más de esto, podéis decir si es un tema de por qué hay elecciones este año o no sé, pero lo que se está intentando es, de alguna forma, no mentir, porque no se miente, pero se buscan datos concretos para explicar situaciones generales. Yeah. Es decir, se trasladan datos concretos a experiencias generales. Lo estaba buscando ahora mientras hablábamos, pero no lo encuentro. Hoy el diario Ara publica un informe. Ha recorrido... no recuerdo cuántas, un montón de grandes superficies, varios días, para ver el impacto desde que empezó la rebaja del IVA en ciertos alimentos. Sí. Y en un montón de puntos de venta ya quedaba absorbido la rebaja del IVA. Es decir, la noticia fue, se baja el IVA de ciertos alimentos y esto va a tener un impacto sobre el bolsillo de tantos euros. Pero luego después... no ha habido un seguimiento, a nivel me refiero gubernamental, no ha habido un seguimiento de esta situación, a ver qué pasa X días después. Pues debería, ¿no? No se ha hecho. Ya. Es que Calviño lo ha mencionado y por su propia experiencia personal ha dicho que lo del IVA ha funcionado, pero otra vez diciendo, yo he ido al supermercado y he visto que han descendido los precios de los alimentos o productos, los productos que se bajó el IVA, porque ella lo ha comprobado en su experiencia personal. En firmas norteamericanas como Apple se prohíbe a los ingenieros de diseño que comenten sus avances con el vecino, porque claro, el vecino te influye y acaba por decidir la forma del diseño cuando hay gabinetes de estudio complicadísimos que se dedican a esto. Entonces, a mí lo que me sorprende es que Calviño, que es la voz de Bruselas en el gobierno, o sea, como la voz de toda Europa, de toda la macroeconomía, de todas incluso las instituciones financieras, en el sentido más noble del término, pues descienda, ¿no?, al argumento de mi visita, yo y el supermercado. Hombre, lo que pasa es que está cansada ya de escribir argumentos a base de cifras. Lo hace sesión parlamentaria tras sesión parlamentaria, como lo hacía Yolanda Díaz con el portavoz del PP, con Pablo Casado. Quiero decir, esto lo están haciendo y como
como efectivamente dicen, bueno, los datos a lo mejor dentro de unos meses van mal, pero en estos momentos, oiga, teníamos una inflación de 2 dígitos y ahora la tenemos casi a la mitad, y sin embargo ustedes siguen anunciando la catástrofe. Entonces, como eso, con datos oficiales que no paran de darlos, no sirve, pues ahora nos habla del supermercado. La gran pregunta es si el supermercado de la vicepresidenta primera del gobierno es un argumento de autoridad. Esta es la gran clave, ¿no? Sí, pero Isaías, has puesto un ejemplo muy bueno. Es verdad que la inflación ha bajado de 2 dígitos, ha bajado a 1 dígito. Es cierto, es verdad. Pero también es verdad, y esto no lo dicen, que la inflación subyacente, que es la sólida, quitando la energía y los alimentos no procesados, desde enero del 2021 no cesa de subir. Bueno, eso no lo dicen. Bueno.